Hola, espero que estén muy bien. Mi nombre es Jorge Sad, soy el director del Centro de Estudios Internacionales de la Universidad Católica y editor del Índice de Riesgo Político América Latina que compartiré en su edición 2024 con ustedes. Me complace haber sido invitado y acompañarlo a distancia al tercer Congreso Internacional de Integridad Gubernamental y Cumplimiento Normativo. Es un honor para mí poder estar junto a ustedes a distancia en el gobierno presidido por el presidente Luis Abinader y espero que sea una jornada muy provechosa para ustedes este congreso. Saludo también especialmente a la doctora Milagros Ortiz y al doctor Giovanni y a todo el equipo que ha trabajado con esmero y dedicación en esta conferencia. Como les mencionaba, hoy voy a compartir con ustedes un panorama de América Latina a partir del Índice de Riesgo Político de América Latina 2024. Este es un índice que ya va por su tercera edición y que en enero del 2025 ya conoceremos su cuarta versión. ¿Cuál es el contexto que tenemos en América Latina, incluyendo el Cono Sur, Centroamérica y el Caribe? Primero, no tenemos una marea rosa ni una ola azul. ¿Qué significa eso? Que hoy no tenemos una mayoría de gobiernos de fuerza de izquierda o de gobiernos de fuerza de derecha, sino más bien un mayor equilibrio ideológico en la región. Por otra parte, la economía de América Latina seguirá creciendo menos que el mundo. Ya entraremos en las cifras donde, sin lugar a dudas, República Dominicana destaca en su desempeño. En tercer lugar, el crimen organizado y la inseguridad pasa a ser el principal tema en la región. Este año, cuando nosotros medimos para la edición 2024 de riesgo político, la brecha entre el primer riesgo correspondiente a crimen organizado e inseguridad y los sucesivos fue abismante. Y en cuarto lugar, y esto afecta a los gobiernos más allá de su signo político, los gobiernos con problemas de gobernabilidad. Este es un desafío especialmente importante para el segundo mandato del presidente Abinader, considerando que dentro de su programa de gobierno quiere emprender reformas llamadas estructurales como la reforma fiscal o el mejoramiento del sector eléctrico. Cómo llevar adelante esa reforma es hoy día un gran desafío compartido en la región. Acá ustedes pueden ver los 4 índices de riesgo político que comenzó el 2021, que ya va en su cuarta edición 2024 y próximamente comenzaremos el trabajo de campo para la edición 2025, en la quinta edición. Este es un índice elaborado por el Centro de Estudios Internacionales de la Universidad Católica de Chile, que a mí me toca ser el editor y que toma una muestra de más de 1000 encuestados en todos los países de América Latina a partir de un trabajo que hace un panel de expertos durante el año y luego se somete a esas más de 1000 personas, que incluye a público general, pero también a expresidentes, ex cancilleres, ex diplomáticos, miembros de gobierno, directores de think tanks, a quienes nosotros les preguntamos a partir de una lista de 10 riesgos que los enumeren por orden de prioridad del 1 al 10. Y el mejor reflejo que es la portada de nuestro año 2024 es que si ustedes se fijan, más allá de los matices, hay un mayor equilibrio, hay una mayor balance político entre fuerzas de derecha e izquierda en la región. 6 elecciones presidenciales hemos tenido este año, estando pendiente la Uruguay. Fíjense que entre el 2019 y el 2023 todos los oficialismos perdieron las elecciones, con la excepción de Nicaragua, donde no hay democracia, y Paraguay, donde el Partido Colorado lleva cerca de 80 años en el poder. Esa tendencia del voto de castigo 2019-2023 comienza a quebrarse a fines del año pasado y se confirma este año, donde algunos oficialismos sí han sido confirmados por los ciudadanos. El caso República Dominicana es un ejemplo, El Salvador es otro. Eso ha configurado un mapa regional de mayor equilibrio, donde ya no tenemos lo que ocurrió en la década del 2000, especialmente entre el 2005 y 2015, esta llamada marea rosa con gobiernos de mayoría de izquierda,
y tampoco este miniciclo que pudimos observar de gobiernos de fuerzas de derecha con posterioridad. Hoy, mayor equilibrio, como yo les señalaba. Antes de entrar al ranking, situaciones que hoy importan en la región. El caso de Venezuela, que yo lo llamo esta tensa esperanza, porque hoy el régimen de Maduro se ha consolidado en el poder, no ha reconocido la legítima victoria del candidato Edmundo González y todo parece indicar que está llevando adelante el manual de los gobiernos dictatoriales. ¿Cuál es el matiz? Primero, que el gobierno asume, este gobierno deberá asumir oficialmente en enero, por lo tanto, todo lo que es la presión internacional, de la diplomacia internacional y la presión de la oposición de que debe permanecer unida en condiciones cada vez más hostiles, es un partido que se juega hasta enero. Por otro lado, el caso de Venezuela es un caso incómodo para las izquierdas latinoamericanas porque se transforma en un lastre y hay elecciones importantes de las izquierdas o de gobiernos que hoy día están liderados por las izquierdas en América Latina, el caso de Chile el próximo año, Brasil y Colombia el 2026. Por lo tanto, el caso venezolano puede transformarse en un caso político en los países. Y tercero, que ustedes saben que las estimaciones dicen que de permanecer Maduro en el poder, podríamos tener una nueva ola migratoria entre 3 a 5 millones de venezolanos. Para que ustedes tengan un orden de magnitud, hoy tenemos 6,5 millones de venezolanos fuera de Venezuela en América Latina y el Caribe. ¿Podrían imaginar ustedes si hay de verdad una capacidad en la región de absorber una nueva ola migratoria? El estrés que generaría los servicios públicos y lamentablemente un creciente sentimiento xenófobo. A mirar con atención, por lo tanto, este caso que no es un caso que se radique única y exclusivamente en Venezuela, sino que tiene un impacto regional y por eso lo traigo a colación. En este gráfico del Centro de Estudios Internacionales de la Universidad Católica, ustedes pueden observar que ha habido más bien un equilibrio en la región desde el punto de vista de mayoría de gobiernos de derecha o de izquierda en una suerte de péndulo. ¿Qué es lo que se debe considerar hoy? Eso sí, que los ciclos políticos son más acotados. Es difícil pensar que una misma ideología, un mismo bloque político va a permanecer por una década en el poder, sino que más bien se produce esto que les señalaba yo, de mayor alternancia. Muy marcado por ese 2019-2023, donde todos los oficialismos perdieron en la región, quienes tenían gobiernos realmente democráticos. Las proyecciones de crecimiento, el crecimiento económico tiene efectos políticos, tiene efectos sociales y siempre se plantea como un desafío para los gobiernos. América Latina y el Caribe sigue creciendo menos que el promedio del mundo para este 2024, según el Fondo Monetario Internacional, 1.9 del PIB anual, pero con algunas excepciones en la región. Una de ellas es República Dominicana, que al menos el primer semestre ya tiene un crecimiento del PIB cercano al 5%. Podríamos decir, por lo tanto, que República Dominicana es una economía que viene avanzando y progresando de manera acelerada y que está creciendo sobre el promedio de la región, sobre incluso duplicando el promedio de América Latina y el Caribe. Pero hay un debate hoy en la región, porque si tomamos de entre el 2013 a las proyecciones 2024, la región podría crecer a menos del 1% anual, rememorando lo que fue la década del 80, donde creció a menos del 1% del PIB anual. La gran pregunta es, ¿este bajo desempeño económico en la región se refiere a razones estructurales? Baja productividad, brecha de capital humano, déficit de infraestructura, o son más bien cíclicas. En otras palabras, esa China que crecía al 10% anual en la década del 2000 y que hoy día crece a la mitad. Esto la CEPAL lo ha llamado la enfermedad del bajo crecimiento y es un desafío de las políticas públicas de nuestros países. Vámonos al índice de riesgo político 2024 sobre una muestra de más de 1.000 encuestados de América Latina en un mix de público en general y personas relacionadas a la política exterior y a las relaciones internacionales en general.
En primer lugar de este 2024 y que muy probablemente ocupe puestos de avanzada el 2025 es la inseguridad, crimen organizado y narcotráfico. El año pasado, en el índice de riesgo político América Latina 2023, también ocupó el primer lugar. La gran diferencia para quienes nos están escuchando en esta conferencia es que la brecha entre el primer lugar, que es este crimen organizado, y el segundo, aumentó, se amplió. La preferencia o la indicación como principal riesgo político al crimen organizado este año fue concluyente. Y esto relacionado también con el narcotráfico y relacionado también con la corrupción, que la medimos nosotros aparte. ¿Qué debe tomar en consideración República Dominicana? Que en el último informe del Departamento de Estado americano está dentro del listado de los 20 países con mayor producción y tránsito de drogas. A mirar con atención, por lo tanto, ese tema y las consecuencias que puede tener. Ecuador, lamentablemente, el ejemplo más sintomático de la región, en 5 años aumentó en 800% el número de homicidios cada 100.000 habitantes. Y Ecuador, si ya lo situamos en el contexto regional, sabemos que dentro de las 10 ciudades más peligrosas del mundo, 8 están en América Latina y que el 2023 la mitad de las muertes o de los homicidios en América Latina se explicaron por el crimen organizado. Si bien nuestro hemisferio no tiene la amenaza bélica como la tiene Europa o como la tiene el espacio euroasiático, sí tenemos la amenaza de la violencia, de la inseguridad y de este crimen organizado que, ojo, hoy es transnacional y por lo tanto la respuesta debe ser regional. El crimen organizado no está solamente radicado en ciertos países como históricamente lo asociamos a México o Colombia, sino que hoy día es un problema transnacional, regional, que se origina en un país y se replica en otros países. Sin lugar a dudas, la integración regional más exitosa hoy día en América Latina, aunque suene a ironía, es la integración criminal. México, violencia política, la elección presidencial con las elecciones municipales, locales y parlamentarias, registró el mayor número de muertos por razones políticas desde el año pasado hasta este año. Y esto ha generado, como bien lo dice el The Economist, una reacción en la ciudadanía. Los latinoamericanos están crecientemente dispuestos a sacrificar democracia por seguridad y prosperidad como que fuera un dilema. Nosotros podemos tener democracia y a la vez tener seguridad, prosperidad y respeto de las libertades. Pero el modelo de El Salvador, que ha sido tremendamente efectivo y exitoso en reducir la criminalidad, también plantea desafíos desde el punto de vista de la separación de los poderes del Estado, del respeto al Estado de Derecho y por lo tanto, cómo combatiendo con decisión el crimen organizado, tenemos, eso sí, protegemos o somos respetuosos de la democracia y de las libertades individuales. En segundo lugar, el riesgo político 2024 es el aumento de corrupción e impunidad. El titular acá es el siguiente. En 6 años la región prácticamente no se ha movido en el combate a la corrupción. Hay que destacar, eso sí, que República Dominicana desde el 2021 viene mejorando y ha venido escalando posiciones, fundamentalmente por las mejoras que ha hecho en la independencia del Poder Judicial y de la Procuraduría General. En esta conferencia que está centrada en la integridad y el cumplimiento normativo, un llamado es cómo República Dominicana sigue dando pasos concretos para mejorar en el combate a la corrupción e ir mejorando su desempeño en los índices de percepción. En tercer lugar, otro de los problemas estructurales en la región sistémico es el retroceso democrático, que este año le llamamos la desafección democrática. En la última década, la calidad de la democracia viene descendiendo en América Latina y el Caribe. No es el continente menos democrático, pero sí el que ha venido retrocediendo más. En la democracia, para la opinión pública, puede ir desde el presidente, desde el servicio de salud que lo atiende de manera eficiente, desde el político local. Entonces, todos los problemas de la sociedad y todos los problemas políticos se le atribuyen a esta llamada democracia y eso ha ido generando una desafección o una indiferencia de los ciudadanos latinoamericanos. Fíjense que de acuerdo al Latino Barómetro,
cerca de la mitad de los latinoamericanos son indiferentes al régimen político mientras le resuelvan sus problemas de seguridad, salud, educación. ¿Cuál es la autocrítica que tiene que hacer la democracia en nuestros países? La falta de delivery, la falta de cumplimiento. Y eso genera una desconfianza y genera una distancia en la ciudadanía. Como muestra un botón, este año ocupa el tercer lugar. El año pasado, el retroceso democrático ocupó el segundo lugar y el 2022 el primer lugar. Si ustedes me dijeran, profesor Jorge Sad, ¿cuáles son los 3 temas estructurales o sistémicos que se mantienen en la región como riesgos políticos, más allá de los que van apareciendo o van subiendo, bajando en el ranking? Yo les diría que son 3. El crimen organizado, la corrupción y el retroceso democrático. Estos 3 que yo les he indicado y que se mantienen en los 3 primeros lugares este año, pero que han acompañado el índice de riesgo político durante estos 4 años. En cuarto lugar, lo mencioné en la introducción, la gobernabilidad bajo presión y la rápida pérdida de apoyo de los mandatarios. Con la excepción que ya termina su periodo de López Obrador en México, Chávez en Costa Rica, Bukele en El Salvador y en parte Milei en Argentina y el presidente de República Dominicana, Abinader, todos los gobiernos de la región, todos los mandatarios tienen bajos niveles de aprobación. Y aquí un cambio político importante que deben leer ustedes como funcionarios públicos, que los gobernantes están perdiendo el apoyo rápidamente. Ese concepto de luna de miel que teníamos en el pasado, de gobiernos con altos niveles de aprobación durante 6 meses o prácticamente el primer año de mandato, ha desaparecido. Ciudadanía con altas expectativas, impaciente y que rápidamente quita el apoyo cuando no se cumplen sus expectativas. Un caso que llama la atención hoy día, especialmente por lo simbólico que ha significado ideológicamente en la región, es el caso de Argentina. Y la gran pregunta en Argentina del presidente Milei, que hoy día sostiene niveles de aprobación de sobre el 50%, es cuál será el nivel de tolerancia política, no solamente de la oposición, sino de la sociedad argentina, con este ajuste que el presidente Milei ha llamado un ajuste que va a costar sangre, sudor y lágrimas. Quinto lugar, aumento de flujos migratorios. Probablemente si esta medición se hubiese hecho de campo que le hicimos entre septiembre y diciembre del 2023 para el índice 2024, pues si lo hubiéramos hecho más adelante, probablemente el aumento de flujos migratorios hubiera estado en puestos más arriba. Acá este riesgo tiene nombre y apellido: Venezuela. Hoy tenemos cerca de 8 millones de venezolanos fuera de su país y más de 6.5 millones en la región. Yo ya les dije que las estimaciones dicen que podría haber un nuevo flujo migratorio entre 3 y 5 millones. Ustedes como República Dominicana enfrentan este problema también con Haití y por lo tanto saben los beneficios que tiene la migración. Somos un continente de inmigrantes, pero también los costos, los desafíos y las desventajas. Y hoy lo que nos dice este aumento, especialmente de flujos migratorios, donde el caso de Venezuela ha sido el caso más complejo en la región, es que genera tensión social, que ha generado en una parte criminalidad, que ha generado sentimientos lamentablemente xenofóbicos y que ha generado un estrés en los servicios públicos, en el Estado, por esta nueva ola que es muy difícil de absorber. La permanencia del poder de Maduro, y aquí ustedes pueden ver las estadísticas. Fíjense, Venezuela, ojo, estas son estadísticas de datos a 2022, pero vemos que países como República Dominicana, Estados Unidos, por cierto, y especialmente Colombia, Perú, Chile, Brasil, tienen un flujo importante de inmigrantes venezolanos. En sexto lugar, del índice de riesgo político, tenemos la radicalización de las protestas sociales, que ocupó puestos de avanzada, especialmente el año 2019 y 2020, cuando tuvimos años muy violentos desde el punto de vista de las protestas en la región. Pero el año 2023 no lo hizo mal. Tuvimos las protestas en Brasil, en el cambio de gobierno de Lula y Bolsonaro.
tuvimos las protestas muy violentas en Perú con el intento de autogolpe del expresidente Castillo y tuvimos el caso de Panamá. No olvidemos el caso de Panamá entre Minera Panamá y el Estado por el contrato que generó una amplia reacción social, pero también acompañada de radicalización y violencia de esas protestas. En la última parte del índice de riesgo político tenemos en el 7º lugar la inestabilidad internacional, más de 10 conflictos abiertos en el mundo sin solución, los más visibles, la guerra de Rusia en Ucrania, que ya lleva más de 800 días y que no tiene una luz de salida, el conflicto en Gaza, que hoy, de acuerdo a las últimas noticias, tiene una probabilidad mayor de que escale y se transforme en un conflicto mayor en Medio Oriente, y venimos precedidos de un 2023 muy violento a nivel mundial. Por número de homicidios cada 100.000 habitantes, fue el año más violento después de la Segunda Guerra Mundial, solo superado por la masacre en Ruanda y por el año de la Guerra de las Coreas. ¿Qué es lo que vemos quienes nos dedicamos a los temas de riesgo político y de geopolítica? Que hoy hay una menor contención a los conflictos bélicos y a las guerras. Pareciera que los diques de contención de ese Estados Unidos, con un poder más hegemónico, como un director de orquesta, especialmente después de la Segunda Guerra Mundial, viene en descenso y se ha generado un mundo más multipolar, con mayores focos de conflicto y con menor capacidad de los países de poder contenerlo. En 8º lugar, el deterioro del clima de negocios, no obstante que la región viene mejorando desde el segundo semestre del 2022. ¿Qué es lo que tiene nuestra América Latina y el Caribe? Tiene todos los minerales críticos y recursos naturales estratégicos para la transición energética. Tenemos litio, Bolivia, Chile y Argentina el 60% de las reservas. Tenemos cobalto, tenemos níquel, tenemos cobre, todo lo necesario. Pero esa riqueza de recursos naturales tiene que venir acompañada con una riqueza de políticas públicas. Y salvo excepciones, como es la propia República Dominicana, algo de Ecuador y Argentina, en el discurso de la agenda pública no está como asunto prioritario los incentivos para atraer inversión extranjera. Sin inversión extranjera y sin inversión en general, no vamos a aprovechar esta oportunidad del desarrollo de todos estos proyectos que demanda el mundo, que demanda el cambio climático, de la transición energética, considerando el potencial que tenemos de estos minerales críticos, pero también el potencial que tenemos de energías renovables. En 9º lugar, al igual que el año pasado, el impacto de la tecnología en la política. Somos un hemisferio poco preparado para los ciberataques. Hemos tenido distintos ataques en la infraestructura crítica, pero también cómo estos elementos se utilizan para manipular a la opinión pública y eventualmente para afectar las elecciones. Creo yo que la elección de noviembre de Estados Unidos, a la cual me referiré en la última parte, va a ser un interesante caso de estudio de cómo herramientas más sofisticadas de inteligencia artificial puedan generar esta o puedan tender a manipular a la opinión pública. Y en último lugar, la vulnerabilidad frente al cambio climático. Hemos visto eventos de escasez hídrica, de inundaciones, de incendios, y este es un riesgo que siempre está presente, pero que aún América Latina siente que no golpea su puerta. Y por eso está en los últimos años en los puestos más bajos desde el punto de vista del riesgo político, considerando sus consecuencias: desplazamiento de población, incapacidad o falta de preparación de los países frente a estos desastres naturales. China y Estados Unidos. El gran tema geopolítico del siglo XXI es la rivalidad estratégica entre la potencia incumbente Estados Unidos y el desafiante China. Ambos son los dos principales socios comerciales de la región. China ya desplaza a Estados Unidos como el principal socio comercial y crecientemente aumenta su inversión extranjera en sectores estratégicos, en 3 básicamente: tecnología y telecomunicaciones, sector extractivo, especialmente en los recursos naturales estratégicos, y energías renovables. Este es un tema abierto en la región, que no hemos tenido respuesta, que no tenemos mecanismos desde el punto de vista de la seguridad nacional, que bien lo sabe República Dominicana, que incomoda a Estados Unidos, pero
pero el ascenso de China es una realidad y tenemos que verla no solamente desde el punto de vista de la oportunidad, sino también de cuáles son sus consecuencias políticas. El año 2022 nosotros lo medimos y en 10º lugar figuró este auge de China, que ustedes pueden ver que los principales países receptores de la inversión extranjera, China, en los últimos 20 años son Brasil, Perú, México, Argentina, Chile, y ahí ustedes pueden ir viendo los distintos países. República Dominicana no tiene una mayor relevancia aún desde el punto de vista de la inversión extranjera china, pero sí desde el punto de vista del comercio. Estados Unidos, la potencia que tiene elecciones ahora, pronto, en noviembre, con cambio de candidato en el Partido Demócrata, y que ¿qué es lo que ha generado? Generó un segundo aire en el Partido Demócrata. Hoy, de acuerdo a las distintas encuestas, como muestra Real Clear Politics en la pantalla, hay prácticamente un empate técnico. Y en los estados bisagra, es decir, en los llamados swing states, que son los que definen la elección, Pensilvania, Michigan, Wisconsin, Georgia, Arizona, por mencionar algunos ejemplos, también hay un empate técnico con una leve ventaja de la candidata Harris. Una elección que se anticipa hiperpolarizada, muy reñida como fue la anterior, y que para América Latina tiene un efecto, diría yo, más que directo, porque la política exterior a América Latina no ha variado mayormente, puede ser sí indirecto. Es decir, los efectos que tengan los mercados globales en los precios de los commodities y por lo tanto en países que somos intensivos en exportación de commodities, como es nuestra región, o también el impacto en los mercados globales y por lo tanto impacto en otras actividades como puede ser el turismo. Hay que mirar con atención la elección de Estados Unidos y cómo esto también puede endurecer las políticas con China. Acá yo les dejo, les comparto lo que fue el comparado de los 4 años de nuestros riesgos políticos. Recuerden que algunos riesgos nosotros los medimos siempre, otros vamos variando, incorporando nuevos conceptos. Ustedes los podrán ver con mayor detalle, pero vuelvo a decirles, crimen organizado, corrupción, retroceso de la calidad democrática, ya pasan a ser temas sistémicos en nuestra región, crisis migratoria también en los puestos de avanzada, y ahí ustedes podrán ver los distintos riesgos. Termino con las grandes ideas centrales del 2024 que mencioné al comienzo. Una región más equilibrada ideológicamente, una economía regional que sigue creciendo menos que el mundo a pesar del muy buen desempeño de República Dominicana, un crimen organizado e inseguridad que pasa a ser el principal tema en la región y los gobiernos con problemas de gobernabilidad. Los dejo aquí con mi punto de contacto, con mi código QR. Ahí ustedes tienen mi contacto directo en LinkedIn y quiero volver a agradecer esta invitación virtual. Me hubiese encantado acompañarlos presencialmente. Espero hacerlo en su próximo congreso y felicitarlos por la organización y por la gran convocatoria que han tenido en esta conferencia. Le tengo un cariño especial a República Dominicana. Los últimos años me ha tocado ir a discutir sobre el panorama político regional a través de los riesgos políticos y espero verlos muy pronto en una próxima instancia. Que tengan una gran conferencia y un gusto poder compartir con ustedes.